Empezó siendo una alambrada. Una alambrada que dividía una ciudad. Que encarcelaba a sus habitantes. Era el gran símbolo de la Guerra Fría, el muro de Berlín. Memphis, Tennessee, marzo de 1958. Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to the United States of America. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Elvis Presley llega a Alemania Occidental. The well-known guitarist has come to bolster NATO forces, in particular a 3rd U.S. Armored Division tank unit. I got those hot 2, 3, 4 occupation GI Blue. Alemania Occidental era la línea de frente de la OTAN a lo largo del telón de acero. Desde 1955 los estadounidenses adiestraban a un nuevo ejército germano. Algunos pensaban que eso podría significar que un dedo alemán apretase el gatillo nuclear de la OTAN. El rearme de Alemania reavivó las pesadillas para muchos europeos, sobre todo para los rusos. Las nuevas armas alarmaron a Alemania del Este, la República Democrática de Alemania. DDR hat ja nun versucht, verschiedene Angebote zu machen, eine Nuklearbewaffnung. La RDA hizo varias propuestas para impedir el armamento nuclear de Alemania Occidental, pero no obtuvo ninguna respuesta, ningún eco. La RDA se sentía directamente amenazada por las armas nucleares y aceptó que el ejército soviético, desplegado en su territorio, también contara con armas nucleares. Berlín, en el corazón de Alemania del Este, se encontraba bajo la ocupación conjunta de los exaliados de la guerra. Ahora en Berlín Oeste, 12.000 soldados británicos, norteamericanos y franceses estaban rodeados por 500.000 de soldados soviéticos y germano-orientales. El derecho de paso de Occidente estaba protegido por el acuerdo de las 4 potencias. Todos los días miles de personas se movían libremente entre el sector soviético y el occidental. La frontera abierta de Berlín permitía que los alemanes orientales pudieran acceder al glamour de la zona oeste, algo que querían cortar los líderes de Rusia y Alemania del Este. West-Berlin immer gefährlicher wurde für die Existenz der DDR und damit auch für die Existenz des Sozialismus. Berlín Oeste era cada vez más peligroso para la existencia de la RDA y para la existencia del socialismo. Khrushchev propuso crear la ciudad libre de Berlín con sus propios derechos, con su propia política exterior, su propia policía y unas fuerzas extranjeras simbólicas. Khrushchev opinaba que había que meter presión a los americanos. Y el sitio más evidente para ello era Berlín Oeste. Fue como una especie de terapia de choque por parte de Khrushchev, por así decirlo. En noviembre de 1958, Occidente rechazó la propuesta de Khrushchev sobre Berlín. Khrushchev le ofreció entonces al líder de Alemania del Este, Walter Ulbricht, un tratado de paz. El tratado amenazaba los derechos de Occidente en Berlín.
He said that unless agreement were reached, that Berlin would be turned. Dijo que si no se alcanzaba un acuerdo, Berlín pasaría a poder de Alemania del Este en 6 meses. Nos lo tomamos como un ultimátum. Eisenhower pensaba que los soviéticos estaban haciendo algo que en realidad no les interesaba. Opinaba que si llegaba a haber un conflicto real entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pasaría rápidamente a una gran escala, a un conflicto mundial que lo absorbería todo. Y ese era el peligro, ese era el riesgo. A new red threat to West Berlin. Khrushchev's demand that the United States, France, and Britain agree to end the four-power pact governing West Berlin, turning it over to Red East Germany, hints a new and major crisis. The Western powers reacted strongly, affirming their determination to keep the city free. It's an outpost in... El secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles consultó a sus aliados en busca de una postura común ante la negociación sobre Berlín. Pero las charlas entre Occidente y la Unión Soviética no fructificaron. Al intentar alcanzar un compromiso con los soviéticos, fue cuando tuvimos graves problemas, ya que toda concesión hecha a los soviéticos por Occidente suponía un desgaste de la postura occidental. Además, los rusos querían lograr una situación en Berlín que los aliados no podían tolerar. De modo que no había acuerdo negociado posible. Las charlas convencieron a Khrushchev para dejar de lado su ultimátum y se fue a Occidente. Para el viaje escogió el avión más grande del mundo de fabricación soviética. En septiembre de 1959, Nikita Sergeyevich Khrushchev se convirtió en el primer líder soviético que visitaba Estados Unidos. Khrushchev consiguió lo que quería, una visita a Estados Unidos, ser tratado como un igual y una reunión con Eisenhower, de la cual sacó la justa idea de que si no cometía actos demasiado provocativos, podría aprovecharse cada vez más del bando occidental. En las charlas con Eisenhower, un nuevo espíritu de cooperación alivió la crisis. Pero las esperanzas de Khrushchev de lograr una tregua a la Guerra Fría duraron tan solo 6 meses. En vísperas de una gran cumbre de paz en París, un avión espía U-2 norteamericano fue derribado en espacio aéreo soviético. Khrushchev estaba furioso. Уважайте суверенитет и знайте границу. Не знаете границу? Ударим. Ударим, обучим уму-разуму. La cumbre se vino abajo antes de empezar. ...1959... Alemania del Este celebra 10 años de triunfos socialistas. Walter Ulbricht, líder del partido, alardea de un rápido progreso industrial y de una democracia socialista que Alemania no había conocido jamás. Las imágenes oficiales mostraban un paraíso para obreros y campesinos. La realidad era la escasez y el caos. Las granjas privadas se transformaban a la fuerza en cooperativas y los recursos del Estado se volcaban sobre la industria pesada en detrimento de los bienes de consumo. Con obediencia, Alemania del Este copió el modelo soviético hasta en el control intelectual de su pueblo. El país, según sus líderes, triunfaba a base de pura fuerza de voluntad. Pero a pesar del duro trabajo y el entusiasmo, solo el apoyo soviético mantenía viva la economía. Alemania del Este no podía competir con la creciente prosperidad de Occidente. La gente del Este miraba hacia el Oeste con lo que podría llamarse añoranza.
Les hubiese gustado tener las mismas comodidades, los mismos bienes, las mismas oportunidades. Y en lo que se llamaba socialismo en aquella época, veían un sistema que exigía sacrificios solo con promesas de futuro. Mientras las fronteras estuvieron abiertas, era relativamente fácil pasar al otro lado. Bastaba con subirse al metro y entrabas en otro mundo. Era un sistema de locos. Imagínese lo que es pasar del socialismo, entre comillas, al capitalismo en 2 minutos. Todos los meses, miles de alemanes orientales huían por la frontera abierta de Berlín y se refugiaban en la zona oeste. La mayoría de los refugiados eran jóvenes y preparados. Su partida estaba desangrando la economía de Alemania del Este. Un capataz de una fábrica en el este no sabía cuántos trabajadores le quedarían al día siguiente, porque parte de su plantilla le había abandonado. Había abandonado el este. Había abandonado el sistema para irse al otro lado. Por supuesto, en Alemania Occidental se esforzaban al máximo para que la gente que venía del este tuviese trabajo y una existencia cómoda. A medida que se fugaban sus habitantes, Ulbricht se puso nervioso. Urgió a Khrushchev para que reconociese a Alemania del Este como Estado soberano con control sobre sus propias fronteras. Khrushchev, fingiendo hacerle caso, intentaba ganar tiempo. La idea de un tratado de paz independiente con la RDA fue iniciativa de Ulbricht, que quería firmar tratados fijos para vincular políticamente a la RDA con otros países. Pero Khrushchev dijo que un tratado de paz independiente intensificaría la Guerra Fría. Ulbricht dijo que no podía haber una paz duradera en Europa hasta que los dos estados alemanes, oriental y occidental, fuesen reconocidos. Pero en Moscú no tenían prisa. El problema alemán debía esperar hasta después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. John Kennedy inició su mandato en enero de 1961. En su campaña había abogado por una política exterior más fuerte. Kennedy accedió a reunirse con Khrushchev en Viena en junio de 1961. El presidente llegó tocado. Su invasión de la Cuba castrista en Bahía Cochino 6 semanas antes había fracasado. Khrushchev dedujo que Kennedy era débil y decidió abusar del nuevo presidente. Veía que el nuevo presidente era joven, sin experiencia, sobre todo después del fiasco de Bahía Cochinos, y que llegaba con una posición no muy fuerte. Dijo, mirad, ya han pasado muchos años y los países occidentales no hacen nada respecto a Alemania. El Tratado de Paz y en concreto Berlín Oeste. Así que voy a presionar mucho en este tema en la reunión con el nuevo presidente. Lo que Khrushchev decía era: tenemos rodeadas todas las tropas que hay en Berlín Oeste y podemos ocupar la ciudad cuando queramos. Y la respuesta de Kennedy fue: bueno, es posible, pero hemos luchado en la misma guerra mundial y están allí por la misma guerra mundial, por derecho propio. Se puso muy alterado, muy enfadado. Ese joven no quiere discutir conmigo un tema muy importante. Y eso le puso muy furioso. Influyó muchísimo en su actitud. Así que tenía sentimientos encontrados. Por un lado aceptaba que era duro, pero por otro decía que no era muy listo. Que no entendía bien la política de exteriores. La reunión fue poco productiva
Y cuanto más duraba, más evidente se hacía. Fue difícil, fue decepcionante. Nos dejó con una crisis en Berlín que seguía activa y que no había progresado nada. At the summer White House in Hyannisport, Massachusetts, Defense Secretary McNamara and Secretary of State Dean Rusk confer with President Kennedy on the increasingly ominous words and actions from Moscow. Premier Khrushchev's increase... Khrushchev había renovado su ultimátum y había aumentado el presupuesto de armamento soviético. Kennedy pidió a sus asesores que enumerasen las opciones militares de Estados Unidos. Era posible que solo hubiese dos alternativas: rendirnos o usar armas nucleares, lo cual podría muy bien significar la destrucción del este y el oeste. De modo que el presidente estaba ansioso por encontrar un término medio. En julio, Kennedy pidió al Congreso más fondos para defensa y llamó a filas a los reservistas. The source of world trouble and tension is Moscow, not Berlin. And if war begins, it will have begun in Moscow and not Berlin. For the choice of peace or war is largely theirs, not ours. Of all the presidents in this Cold War period, de todos los presidentes en el período de la Guerra Fría, creo que el que sufrió más el tema nuclear fue Kennedy. Se lo tomó muy en serio y a veces temía que el señor le hubiese puesto en la tierra para iniciar una guerra nuclear. Pero no estaba dispuesto a dejar Berlín al precio que fuera. It would be a mistake for others to look upon Berlin because of its location as a tempting target. The United States is there. The United Kingdom and France are there. The pledge of NATO is there. And the people of Berlin are there. It is as secure in that sense as the rest of us. For we cannot separate its safety from our own. Dejó muy claro que pensaba defender el estado de Berlín Oeste y la presencia de sus tropas. Pero al mencionar eso notamos una cosa, que en su discurso decía que la línea que separaba Berlín Este y Berlín Oeste era una línea de libertad. No decía nada sobre la libertad de movimientos a través de esta línea entre Berlín Este y Berlín Oeste. Es un hecho que no pensábamos luchar por lo que los soviéticos hicieran en su lado de Berlín. Y es muy probable que Khrushchev comprendiese esa postura americana gracias al discurso de julio. A medida que empeoraba la crisis de Berlín, el flujo de refugiados pasó a ser un torrente. Creció el temor de que Alemania del Este se viniese abajo, arrastrando a las fuerzas de la OTAN y de Rusia a un enfrentamiento. Todo el mundo sabía que algo iba a suceder. No solo por el ambiente, sino porque durante semanas miles y miles de personas habían cruzado la frontera y todos comprendían que de una forma u otra Alemania del Este tendría que reaccionar. En julio, los alemanes orientales estaban desesperados. Suplicaron a los soviéticos que les dejaran atajar el flujo. Ulbricht le dijo a nuestro embajador que estaban hartos de las promesas que les habíamos hecho de firmar un tratado de paz y asumir el control. Promesas que les habíamos hecho en 1958, 59, 60 y de nuevo en 1961. Ulbricht dijo que esas promesas solo estimulaban la huida de la población. O actuábamos o dejábamos de hablar del tema. Se intensificaron los controles en la frontera de Alemania del Este. A espaldas de los servicios de inteligencia occidentales, Khrushchev y Ulbricht planeaban medidas más drásticas.
Al cabo de un tiempo, llegó una respuesta de Moscú. Nikita Sergeyevich Khrushchev accede a cerrar la frontera con Alemania Occidental y con Berlín Oeste y sugiere que se lleven a cabo los preparativos necesarios. El Ejército Nacional Popular, la Policía Popular, las Fuerzas de Seguridad de Fronteras, las autoridades de transporte, todos se reunieron en la zona de Berlín. Estaban bajo una vigilancia muy estricta y no podían ni llamar a sus familias. Ni siquiera tenían teléfono. Durante 4 o 6 semanas trabajaron totalmente aislados en los preparativos. El 12 de agosto, las fuerzas soviéticas y germano-orientales se movilizaron. A las 23 horas recibimos las órdenes. Nos dijeron que a las 24 horas la frontera con Berlín Oeste quedaría cerrada por las fuerzas militares. Todos los soldados iban armados. La milicia popular disponía de pistolas automáticas y metralletas, cualquier arma que pudiesen conseguir. A primeras horas de la mañana, las tropas de Alemania Oriental estaban preparadas, alineadas en orden de combate por todo el sector fronterizo. Berlín dejaba de ser una sola ciudad. En la mañana del domingo 13 de agosto, los berlineses se encontraron con una ciudad dividida. Equipos de zapadores escoltados por soldados armados empezaron a erigir una alambrada por el centro. Khrushchev, preparing to this event, would have done everything to minimize, or rather to prevent, any military conflict between us and the United Al States. preparar esta maniobra, Khrushchev hizo todo lo posible por minimizar, o más bien prevenir, un conflicto militar entre nosotros y Estados Unidos y los países occidentales. En concreto, Khrushchev le dijo a Ulrich 2 días antes de esto que debía levantar este muro, pero que no debía infringir ni un centímetro de los derechos americanos y occidentales. Así que esperábamos una reacción muy fuerte, pero no esperábamos ningún enfrentamiento militar. La barrera partió a Berlín en 2. Las familias quedaron destrozadas. Mi padre me despertó y me dijo, ¿sabes que han cerrado la frontera? Era incomprensible. Era muy raro. Entonces llegó mi madre llorando con mi hermana mayor y yo pensaba, ¿cómo vamos a recuperar a mi hermana? Aquel verano mi hermana estaba en casa de mi tía a las afueras de Berlín Este. Cogimos todos el S-Bahn y aquello era un auténtico caos. Era terrible. La gente lloraba, gritaba. Algunos tenían miedo, otros estaban furiosos. Y recuerdo que tenía mucho miedo de no volver a ver a mi hermana, de haberla perdido, digamos. Una pobre viejecita subió tímidamente los 3 escalones de una de esas trapos, que eran los puestos fronterizos de la Alemania del Este, y dijo, ¿cuándo sale el próximo tren para Berlín Oeste? La gente no se había enterado. Las primeras noticias se dieron a medianoche por la radio de Berlín Este, y esa gente había ido a la estación creyendo que podían ir a Berlín Oeste. Y jamás olvidaré el tono socarrón de aquel policía que le dijo, eso se acabó, abuela, ahora están todos en una ratonera. La gente nos insultaba. Creíamos que solo cumplíamos con nuestro deber, pero nos estaban increpando por todas partes. Los de Berlín Oeste nos gritaban y los manifestantes del Este nos gritaban. Nosotros estábamos allí en medio. Estaba la alambrada, nosotros, los guardias, la gente de Berlín Oeste, la gente de Berlín Este. Para alguien joven era terrible.
La rabia de los berlineses occidentales estalló y se manifestaron contra la división de su ciudad. Creían que los aliados occidentales no permitirían esas barreras. Las manifestaciones continuaron, pero Occidente ofreció pocas protestas. El alcalde Willy Brandt intentó calmar a las masas. Temía que hubiese una matanza si atacaban las barreras. Los aliados no estaban seguros de cómo reaccionar. Los derechos de Occidente no habían sido agredidos. Dann waren wir enttäuscht. Der Bürgermeister hatte nicht mal geschafft, Estábamos indignados y también decepcionados. El alcalde no consiguió persuadir a los comandantes aliados para que hicieran ni la más mínima protesta. La gente no tenía muy claro qué estaba pasando. Pasaron casi 12 horas antes de que resultase evidente que aquello era el cierre total de los sectores fronterizos. Nadie sabía muy bien qué hacer con este tema, cuál era su alcance. El enfoque de todos los estrategas se basaba en la amenaza, en la posible necesidad de adoptar medidas militares para frenar un avance soviético sobre Berlín. Y de repente todos se sintieron aliviados al ver que los soviéticos habían dado con la forma de resolver su problema de los refugiados sin infringir los derechos aliados. Para los aliados, el cierre de la frontera estabilizaba la tensa situación de Berlín. Fueron los berlineses de a pie y sus familias los que pagaron el precio. En Berlín Este, un soldado vio su última posibilidad de escapar. A las 2 en punto, asigné las tareas a mis soldados. Yo estaba al frente y separé a los otros para no levantar sospechas. Nadie notó nada. Desde las 2 hasta las 4 estuve pensando en la situación y buscando la decisión más adecuada. Tendría que dejar a mis padres y mi hermana. Por fin tomé la decisión. A las 4 en punto salté la alambrada. Ya estaba en el oeste, donde me recibieron con aplausos. Fui el primero. Tres días más tarde, los bloques de cemento empezaron a sustituir a las alambradas. A lo largo de los sectores fronterizos se levantó el muro de Berlín, que partía la ciudad en dos. En Berlín Oeste, la moral estaba por los suelos. La confianza en la protección aliada se desmoronó. El alcalde Willy Brandt envió una carta furiosa al presidente Kennedy exigiendo una reacción. Die Idee war eben, nachdem auch in Washington nichts passierte, die ganz unaufgeregt waren. La idea era que como no se había producido una reacción desde Washington, debíamos dejarle claro al presidente que podía darse un hundimiento de la moral, una pérdida de confianza. Había que hacer algo más que una protesta. Creo que decir que estaba furioso es suavizarlo mucho. Se puso... Kennedy sentía que había demostrado estar preparado para ir hasta el borde de la guerra, puede que incluso más allá, por defender a Berlín. Y ahora estaba siendo criticado por no hacer nada, por, como alguien dijo, un simple alcalde. Pero Kennedy comprendió que se hacía necesario un gesto, una señal de que Estados Unidos seguía pensando defender Berlín. Ordenó un despliegue de fuerzas. Envió un convoy de tropas norteamericanas a Berlín por las autopistas de Alemania del Este. El plan era poner a prueba la reacción de los alemanes orientales y reafirmar los derechos aliados de acceso a Berlín.
Pararon a los estadounidenses y los contaron. Esperaron y los dejaron pasar. Las tropas llegaron a salvo. El vicepresidente estadounidense Lyndon Johnson voló hasta la ciudad como representante personal de Kennedy. Iba acompañado por el general Lucius Clay, héroe del puente aéreo berlinés. Johnson llevaba un mensaje del presidente Kennedy. He wants you to know that the pledge he has given to the freedom of West Berlin and to the rights of Western access to Berlin is firm. En el este, la gente se jugaba la vida por huir a través de los últimos resquicios de la barrera. De repente mi amiga echó a correr y pensé, Dios mío, no lo vas a conseguir. Yo no pude correr, me quedé petrificada. Y entonces una señora mayor me dijo, corre chica, corre tú también. Aún eres joven, corre. Así que empecé a correr. Mi amiga se hizo daño en la cara, pero yo solo me rasgué el jersey. Aparte de eso, no me hice nada. Estábamos increíblemente contentas. Reíamos y llorábamos. Lo habíamos conseguido. Muchos más se lanzaron de forma impulsiva hacia la libertad. Un día no regresó a casa. Le esperé y le esperé. No vino aquella noche ni al día siguiente. Y yo pensé, ¿qué habrá pasado? Entonces vino mi cuñado y me dijo, ¿no lo sabes? Está en el oeste. El mundo se me vino abajo. Tuve que recoger sus cosas en el trabajo. Era como coger las pertenencias de un muerto. Más tarde, Heinz Carstens ayudaría a su mujer a escapar. Allí donde el muro pasaba por mitad de la calle, las ventanas daban al oeste. Ayudar a escapar a la gente pasó a ser una tarea rutinaria para los bomberos de Berlín Oeste. Nachher so, das spielte sich so ein, dass Leute springen wollten und Türme flüchten wollten. Se convirtió en una costumbre que la gente que quería escapar, los que querían irse, tiraban trocitos de papel por la ventana a la calle Bernauer. Die Nummer, die Hausnummer. En el papel ponía el número de la calle, el piso, la ventana, segunda o tercera ventana y la hora, por ejemplo, las 10 en punto en que querían saltar. Tossing belongings from the window of an apartment overlooking the western border and freedom, an escapee is prepared to jump to safety into a net held by police and firemen of West Berlin. A rescue episode that is even more extraordinary. An attempt is being made by sympathetic Germans to assure the escape of a brave woman. While communist police try to pull her back through the window, below there is freedom's grip. A blood-chilling sequence that the News of the Day camera follows to its dramatic conclusion.
Los alemanes orientales bloquearon hasta este último resquicio. La gente cruzó lagos y canales, trepó a los árboles, se ocultó en coches, trepó por barreras en llamas. Cientos fracasaron, muchos murieron. A pesar del sufrimiento humano, Alemania del Este justificó el muro como baluarte de la paz. Cuando levantaron la alambrada, el principal argumento fue que se había logrado la paz. No era por los problemas internos. Ulbricht había corrido un velo de silencio sobre los problemas económicos. Siempre se hablaba de la barrera antifascista. Esa era la descripción oficial, el baluarte protector. Lo hicieron como una necesidad. Y yo pensé, ¿qué clase de sistema es este? Que solo puede existir manteniendo a sus habitantes a la fuerza en su propia jurisdicción. El muro era un auténtico símbolo de la derrota, de la inferioridad. Las huidas prosiguieron. Los asesinatos prosiguieron. Se cortaron las líneas telefónicas. Ahora las dos ciudades ya no podían hablarse. En los pocos puestos fronterizos aliados la tensión era enorme. En octubre, un diplomático estadounidense fue parado por los guardias de Alemania Oriental cuando cruzaba para dirigirse al teatro en Berlín Este. Los estadounidenses decidieron crear polémica del tema y reafirmaron su derecho a la libertad de movimientos en Berlín. Lucius Clay volvió a saltar a escena. Según Clay, eran los soviéticos los responsables de Berlín Este, no los alemanes orientales, y estaba empeñado en que los soviéticos reconociesen su responsabilidad. Para poner a prueba la reacción de Alemania del Este, Clay ordenó que soldados estadounidenses armados escoltasen a los vehículos al cruzar la frontera por el Checkpoint Charlie. Una vez me dijo, algo que aprendí muy pronto en el juego de negociar con los rusos es que solo comprenden una cosa, que es la fuerza, el poder. Jamás debes negociar ni tratar con los rusos sin tener una posición de fuerza. Para reforzar su argumento, Clay puso a sus tanques junto a la frontera. Los rusos acercaron sus tanques y cañones. Ambos bandos se apuntaban mutuamente. Sonó el teléfono en el puesto de mando y dijeron, quiero hablar con el general Clay. Y yo contesté, no está, ¿quién es? Me dijo, soy el oficial de la policía militar de Checkpoint Charlie. Santo Dios, los rusos han desplegado sus fuerzas, tienen tanques. Me dijo, el globo está a punto de estallar, esto va a salpicar. La situación era peligrosa. Los tanques estaban unos frente a otros. Ordenamos a los soldados que se contuvieran, que no hiciesen la menor provocación. La gravedad del momento se intensificaba a cada hora que pasaba. Las fuerzas occidentales se pusieron en alerta. El mando aéreo entró en alerta. La OTAN entró en alerta. Se preparaban tropas por todo el mundo. Y nadie sabía dónde saltaría la próxima alarma si la intensidad de la situación en Berlín escalaba. Khrushchev ordenó al jefe de las tropas soviéticas en Alemania que si los occidentales usaban la fuerza,
debía responder con la fuerza. Я как раз сидел в генеральном штабе, когда проходил съезд. У меня Yo tenía un teléfono en un oído recibiendo información del cuartel general del ejército soviético en Alemania. El otro teléfono estaba conectado con el Kremlin. Nada más recibir la información, le transmití al Kremlin lo que sucedía en la Friedrichstraße. El presidente Kennedy le envió un mensaje a Khrushchev por el nuevo canal privado que se había abierto hacía tan solo un mes. Era un canal entre la Casa Blanca y Khrushchev. Y el presidente Kennedy le pidió a Khrushchev que diese el primer paso. Los americanos enviaron un mensaje. Decía, para que retiremos nuestros tanques sin quedar mal, ustedes deben retrasar sus tanques a cierta distancia. Nuestros tanques estaban a 200 metros de los americanos. El tanque soviético líder arrancó el motor y retrocedió unos 5 o 10 metros. Nosotros recibimos instrucciones para que los tanques americanos retrocediesen exactamente la misma distancia. No era razón suficiente para empezar una guerra. El propio Khrushchev dijo, no vamos a provocar la Tercera Guerra Mundial por Berlín. Y los americanos pensaban lo mismo. Los soldados se retiraron, pero el muro permaneció en su sitio. Los alemanes orientales lo hicieron más alto aún y lo reforzaron con vallas, alambradas y trampas antitanques. Durante el primer año, 50 alemanes murieron intentando cruzar al oeste. Uno de ellos fue Peter Fechter, de 18 años. Los soldados americanos se reunieron en un lado sin hacer nada. Y en el otro lado, los policías de la RDA estaban mirando sin hacer nada. Y aquel joven estaba acurrucado. Recuerdo que estaba tirado como haciendo una S. Al principio gritaba, chillaba, pedía ayuda. Pero según pasaban las horas, su voz se hizo cada vez más débil. Era tan desgarrador que en medio de la nada hubiese un ser humano muriéndose, con dos grupos enfrentados y demasiado temerosos de actuar por miedo a la reacción de los otros. Fue realmente horrible. Estabas ahí de pie y pensabas, se está muriendo y no puedo hacer nada. Jamás he estado en una situación, ni antes ni después, en la que ves a una persona muriéndose y no puedes hacer nada. Seguro que todos los que estaban conmigo sentían lo mismo. El muro era el símbolo supremo de la crueldad de la Guerra Fría y de la división de Europa. El mensaje era amargo. Occidente lamentará todo lo que suceda tras esa línea, pero no interferirá. The wall was a way out, really, for Khrushchev. En realidad, el muro fue una salida para Khrushchev. Y aunque el tema de Berlín siguió presente, ya no era un estado de crisis como antes del muro. En 1963, el presidente Kennedy visitó Berlín Oeste. And when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one, and this country, and this great continent of Europe, in a peaceful and hopeful globe.
When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost 2 decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.